Hola amigos, ¿qué tal? Aquí trayéndoles la tercera parte del curso de programación de microcontroladores PIC en lenguaje C. Antes que nada les pido que se suscriban a mi canal, denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Aparte, denle like, comenten y apóyenme dándole clic en la publicidad que aparecerá en mis videos. Bien, este tutorial, igual que el anterior, va a ser corto, ya no hay nada más que añadir, nada más que es el control de cargas. Como ustedes pueden observar a mi izquierda, hay un foco conectado al relevador. Nosotros, para control de cargas, manejar cargas altas con microcontroladores, podemos usar muchas cosas. Una de ellas son los relevadores. Sus pros, es que pueden manejar de 250 a los 120 volts, corriente alterna, 10 amperios, y existen otros relevadores que manejan mucho más. También manejan estos mismos corriente continua, en este caso el azul que yo tengo aquí, que es ese maneja 250 y 110 volts de corriente alterna a 10 amperios y maneja máximo 30 volts de corriente continua igual a 10 amperios. Eso está bastante bien. Pero existen más relevadores que manejan mucho más amperaje, mucho más voltaje. Otros nada más manejan corriente continua, otros nada más manejan alterna, etcétera. Los contras son de los relevadores que tienen una cantidad máxima de cambios y se van desgastando. Y al final, vas a tener que reemplazarlos. No hay ningún problema, se puede comprar un nuevo, no es muy caro. Otra cosa, que para manejar grandes cantidades de voltaje, corriente, son los transistores. Ya sea un MOSFET, ya sea un transistor normal, un triac. Eso ya para manejar corriente alterna, los triac. Se usan con los microcontroladores, son un poco más baratos, algunos no. Pero podemos manejar bastante corriente y bastante voltaje con ellos. Obviamente, si usamos transistores en la tapa de potencia, hay que aislar el microcontrolador y se usa otro transistor más pequeño o bien un optoacoplador, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque si llega alguna falla, no sé, un pico o algo que genere, por ejemplo, el inyector de pulsadores que yo tengo en mi canal, lo tengo aislado con optoacopladores. ¿Por qué? Porque los inyectores, al momento de quitar, el voltaje a la bobina, generan picos de voltaje. Eso podría hacer que se quemara el microcontrolador. Por eso yo lo aíslo con optoacopladores. Y ya no pasa en esos picos, ¿no? Igual para los relevadores podríamos aislar la carga. En este caso yo no la tengo aislada. Simplemente tengo mi transistor para que aumente la corriente para poder manejar la bobina de 5 volts. En este caso simplemente van a ser dos prácticas. Una práctica que va a ser prender y apagar el relevador con un switch o un dip switch. Que recuerden, el dip switch es on-off. El pulsador simplemente pulsa, llega la carga mientras lo mantengas pulsado. Pero ya vimos cómo programarlo con enclavamiento para que sirva como un switch. Y la segunda práctica, va a ser manejar un foco de 12 voltios con un transistor. Obviamente este transistor que tenemos aquí no tengo conectado todo porque tengo que aislarla, o voy a usar un optoacoplador para que vean cómo se usa. O simplemente es lo mismo básico que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Para que no le tengan miedo a los PICs. Son bastante fáciles de usar y bastante económicos. Vamos a empezar con la programación. Obviamente configuramos nuestro puerto. Simplemente voy a usar el puerto A. Ahora vamos a ver cómo se usa el puerto A. Y como vamos a usar el puerto A como digital, tenemos que ponerlo como digital. Así que lo configuramos. Ansel. Muy bien, así ya lo configuramos. Vamos a ponerlo trish A. Quiero que sean salidas el A0
y entradas el A1 y el A2. Simplemente ponemos aquí, ya lo tengo en el Quick Convert, ponemos 0x03. Eso nos indica que el AR0 va a ser salida, el AR1 va a ser entrada, perdón, el AR0 va a ser entrada, el AR1 va a ser entrada y los demás van a ser salida. Como podemos ver aquí, entrada RA0 y entrada RA1. Ok, lo apagamos. Port A igual a 0, 0, 0. Ok, ahora ya tenemos iniciado esto. Simplemente vamos a crear nuestro while, nuestro ciclo infinito. Ahora, ¿qué queremos que se aprenda? Vamos a manejarlo con el deep switch y con el pulsador. Vamos a crear un if si RA0 -bit, ojo aquí es 1, ojo aquí. Recuerden que para pulsadores usamos la librería pulsador de, bueno, el button de microC. Esto, como les digo, es para poner ya el antirrebote. Si no lo queremos escribir nosotros, sino invocamos la librería y ya está ahí instalado. Pero también podemos leer así los puertos en modo digital. Digo, si RA0 es igual, bit es igual a 1. Bastante simple, como les digo, muchos le tienen miedo a los PICs porque, bueno, dicen que es difícil. Claro que no, bastante simple, la verdad. Vamos a poner si R es 1 o RA1 -bit es igual a 1. Entonces vamos a aprender RA2 -bit es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que le va a mandar un alto al relevador por el RA2. Aquí simplemente ponemos else igual, de nuevo, si queremos copiar esto para no estar escribiendo todo, vamos else 0, aquí ponemos 0 o 0. Ok, recuerden, si vemos nuestra tabla de verdad, ya sabemos lo que es 1 o 0, 0 o 1, etcétera, etcétera. Esto es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer compilarlo y vamos a probarlo en la placa de entrenador. Bien, yo ya he grabado el PIC. Ahora voy a prender la tarjeta entrenadora y como pueden observar, bueno, pues no nos prende nada. Pero si yo presiono el botón, bueno, ahí se activa el relé. No había conectado el foco aún. Disculpen, ahora sí. Si yo presiono el pulsador 1, como pueden observar, pues me prende el foco. Y el deep switch se encuentra en 0. Si pueden observar más o menos bien, se encuentra en 0. Esto es, si vemos nuestra tabla de verdad, pues siempre nos va a mandar un 1. Recuerden que la tabla de verdad es el único valor 0 es 0 o 0 es 0. Todo lo demás son valores 1. En este caso tenemos 0 o 0. Significa que es un 0. Y en el código tenemos 0 o 0. Pues es un 0. Ahora si yo prendo el deep switch, también me prende. Y aunque presione bueno, pues se queda prendido. Y si lo suelto, pues se queda prendido también. Que es lo que les comentaba. Nosotros ya podemos manejar, pues controlar cargas de focos, etcétera, etcétera. Si algún dispositivo queremos prenderlo, nuestra televisión inclusive, la podemos prender con, bueno, pues con un simple programa, ya uniendo todos los conocimientos. Muchos me preguntan, es que oye, tengo un programa de que me prende un LED enviando un carácter con el Bluetooth, no, me prende un LED.
¿cómo le hago para que eso me salga en, no sé, en mi display de 7 segmentos? Bueno, perdón, en mi LCD. Bueno, es que eso ya lo deben de saber ustedes, ya deben de saber cómo programar, cómo unir los programas. Es bastante simple. En este caso yo uní el pulsador, el dip switch, y ya prende mi foco. Como les digo, inclusive puedo hacer que prenda a determinada hora. Eso ya lo hice en, bueno, no un determinado tiempo, pero sí, perdón, no una determinada hora, pero sí un determinado tiempo. Eso ya está en mis videos, está en el video de cómo hacer un temporizador con PIC. Eso ya lo hice, prende un determinado tiempo. Incluso más adelante vamos a ver el reloj de tiempo real, el reloj calendario, que vamos a hacer que prenda un determinado tiempo, unos minutos, inclusive un determinado día, una determinada hora. Que esto sirve, no sé, para automatizar la campana de una escuela, que a tal hora, tales días se va a prender. Por ejemplo, los sábados y domingos pues no van a la escuela. Bueno, aquí en México, primaria, secundaria, no van a la escuela. Así que el timbre debe prender lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A una determinada hora, no sé, 11:10 de la mañana, 10:30 o 10:31 o 10:35. Ya usando el reloj de tiempo real, pues podemos adaptar eso, que todos los días, excepto sábado y domingo, va a prender el timbre durante 3 minutos, 1 minuto, medio minuto, a una determinada hora. Y eso lo vamos a ver. Y eso ya es uniendo lo que hemos visto ahorita con control de cargas, y lo vamos a unir con el control de reloj calendario, obviamente. Bueno, pues es una explicación un poco más vaga de todo esto. Como podemos ver, pues ya controlamos cargas de 110 volts. En mi caso, porque es la voltaje de aquí de México. En otros países pues les llega de 230, y pues igual el relevador funciona con 250 máximo de corriente alterna. Ahora vamos a ver cómo controlarlas pues con 12 volts y nuestro transistor, pero como les digo, va a ser casi exactamente lo mismo. Y bueno, como les digo, es muy corto el video, pues vamos a ello. Bueno amigos, aquí con la otra práctica, que ya es manejar un corriente continua usando un transistor. Bueno, como pueden observar, yo tengo conectado este cable al RA0, este otro al RA1, que va conectado al potenciómetro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, va a ser un poquito interesante lo que vamos a hacer. Y esto les va a servir como para control de temperatura. Para controlar, no sé, queremos que se prenda un ventilador, si llega a una temperatura deseada. Y el sensor de temperatura lo va a emular, digamos, nuestro potenciómetro. Como les digo, este cable que está conectado al RA0 va acá y llega a este optocoplador, que es el PC817. Va conectada a su resistencia de 220 ohms a la primera pata de optocoplador. Recuerden leer las hojas de datos, eso es muy importante, porque si no las leen, bueno, pues no van a saber ni qué onda. Porque muchos es lo que les sucede, o sea, se meten en todo esto del Arduino, quieren programar Arduino, pero ni siquiera saben leer. O sea, deben de saber leer, y lo que me refiero a saber leer es consultar las hojas de datos de todo lo que están manejando. En este caso nosotros estamos usando PIC. Tenemos que leer las hojas de datos de nuestro PIC, cómo se configuran los puertos para hacer muchas cosas, bueno, varias cosas, la lectura analógica, los timers, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso nosotros estamos usando el optocoplador PC817. Debemos leer su hoja de datos de cómo está compuesto. Y bueno, de este lado tiene un LED interno, de este lado tiene un fototransistor también interno. Luego esto es un LED, se conecta simplemente para prender un LED, modo digital. Y bueno, a tierra, como siempre, ¿no? Ahora de este lado lo tenemos conectado en modo pull down. ¿Qué significa? Que el colector está conectado a 5 volts y el emisor está conectado a una resistencia, y esa resistencia va conectada a tierra.
y del emisor, entre el emisor y la resistencia va otra resistencia que es de 2.2K, que va conectada a nuestro transistor de potencia. Esta resistencia va conectada a la base, igual es NPN, es un D44H11, el que he usado en todos mis tutoriales. También puede ser un tip 122. En la pata del emisor va conectada a la pata del foco de 12 volts que yo tengo aquí, y en la pata del colector, perdón, en la pata del emisor va conectada a tierra para que llegue toda la corriente que necesita. Y este LED, como es a 12 volts, lo tenemos conectada a la salida de 12 volts de nuestra placa entrenadora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que cuando llegue a un determinado rango del potenciómetro, que vamos a ponerle que es la mitad, se encienda el LED el foco de 12 volts. Como ustedes ya pueden observar, bueno, estamos controlando voltajes y amperaje bastante alto, dependiendo de los 5 volts y el amperaje, que son 20-25 miliamperes por cada pin del microcontrolador, del PIC. Y ya podemos controlar, bueno, no he medido cuánto consume este LED, pero debe consumir bastante amperaje. Y bueno, pues el voltaje es a 12 volts y lo podemos controlar fácilmente con transistor, obviamente aislando lo que es el circuito con el optoacoplador. Ahora vamos a hacer el código, que les digo es bastante interesante. Vamos a crear una variable int pot lec, potenciómetro lectura. Vamos a configurar nuestros pines, perdón, nuestro puerto en ANSEL. Vamos a ponerlo como 0x02. ¿Por qué? Porque vamos a leer por el AR1 el potenciómetro y la salida va a ser por el AR0, que va a ser en modo digital. Si nos vamos a nuestro binario, a nuestro Quick Converter, aquí aparece que para que sea analógico simplemente es el 02 en hexadecimal. El ANSEL H 0 cruz 0, recuerden, esto es para el puerto B, no lo usamos en analógico, yo no lo uso en analógico. Los trish A igual 0x02, ya que va a ser entrada el ARA2, port A igual a 0, 0. Ok, inicializamos ADC init. Como la otra vez que hicimos, queremos que nos esté leyendo primero, vamos a hacer un do while. Incluso pueden hacerlo un while, pero bueno, ya es cuando ustedes tienen más práctica en la programación, ya saben qué usar en dónde, en vez de un while, un do while, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la lectura pot y un bajo lec igual a ADC read, vamos a poner 1 porque estamos leyendo el AR1. Vamos a crear un if pot lec es mayor o igual a 512, que es más o menos la mitad. Vamos a enviarle un RA0 igual a bit, perdón, RA0 bit 1, else en otro caso RA0 bajo bit igual a 0. Esto lo compilamos y lo grabamos en nuestro PIC. Ahora yo lo voy a hacer y continuamos. Bien, ya lo he hecho. Ahora inmediatamente prendo mi placa entrenadora. Como pueden ver, pues mi LED está, perdón, el foco está apagado. Pero si yo voy subiendo el potenciómetro, ahí se prende. ¿Qué significa? Que aquí hemos superado la barrera de
mayor o igual que 512. O sea que podemos estar a igual con un valor de 512 o mayor que 512 e inmediatamente se prende el LED de 12 volts. Si yo lo bajo, pues simplemente se apaga. Y esto, como les digo, es muy interesante porque aquí estamos emulando un control, un sensor de temperatura. Cuando nosotros queremos que llegue a una temperatura deseada, no se supere los 40 grados, inmediatamente va a prender un ventilador para que enfríe lo que, se está calentando a esa temperatura. Y una vez que el ventilador lo haya enfriado, se apagará automáticamente. Supongamos aquí ya está prendido, está funcionando, bla bla bla, ya se enfrió, de nuevo se apaga. Y igual sucesivamente, y así lo podemos hacer. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Como les digo, fue muy interesante esta vez, esta práctica. Espero que les haya agradado. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, apoyarme con la publicidad que aparece en los videos, por favor. Gracias a eso yo puedo comprar más material. Como les he dicho, les doy las gracias. Y gracias a eso pude desarrollar la placa entrenadora. Otro tutorial que voy a hacer más adelante, que la verdad me gustaría hacerlo y por eso necesito su apoyo. Planeo hacer una fuente de laboratorio no conmutada porque pues no me alcanzaría tampoco. Digo, yo compro el material, no me alcanzaría muy bien, aunque pues, es lo que con el que alcance voy a hacer una fuente lineal. Ya más o menos estoy desarrollando el esquemático a lápiz, o sea a mano. Va a tener 4 voltajes fijos, que en general son los que se usan, 3.3, 5, 12 volts, y uno regulable. Va a ser de 5 amperios. Va a tener un voltímetro. El voltímetro lo voy a desarrollar desde cero, por eso va a ser una fuente desde cero. Se va a desarrollar desde cero usando un microcontrolador, un display de 7 segmentos, usando multiplexado, transistores, el voltímetro nada más. El amperímetro sí lo voy a conseguir, lo voy a mandar a pedir a China. Y voy a diseñar también el cascarón de la fuente. Lo voy a mandar a cortar a láser en MDF, a mi parecer en 5 milímetros, porque es bastante grueso. Además va a aislar, ¿no?, los componentes, porque pues como no es metal, pues no va a haber problema de cortocircuito. Todo se va a hacer desde cero menos el amperímetro. Y bueno, pues amigos, eso es todo y les agradezco. Muchas gracias. Hasta luego.